Bueno, seguimos con un tema muy relevante. Seguimos con el movimiento obrero. Invitamos a Fabio Arias. Fabio Arias es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y él nos va a comentar acerca del acuerdo nacional o golpe de Estado. Muy buenos días, Fabio. Encuentro con los trabajadores. Novedades del movimiento obrero y la movilización social. Buenos días, Marta Liliana. Un saludo muy especial para todos los maestros y las maestras que están conectadas a este encuentro pedagógico. Bueno, el pasado 27 de septiembre, 27 de septiembre hubo una extraordinaria movilización masiva y pacífica, respaldando al gobierno del cambio de Gustavo Petro y obviamente también respaldando las reformas sociales y especialmente también haciéndole un llamado a la población para que participe de las elecciones del próximo 29 de octubre, respaldando todas las candidaturas que estén con el gobierno del cambio. Pero hay un elemento en toda esta discusión. El gobierno propuso el presidente Petro en la intervención que hizo desde la tarima de la Plaza Bolívar ese día, llamó y convocó nuevamente al acuerdo nacional. Ha sido reiterativo el presidente de la República en llamar a ese acuerdo nacional. Y obviamente que el llamado que hace el gobierno pues está señalando exactamente de que para poder adelantar todas las actividades y acciones de su gobierno, pues requiere exactamente un ambiente político propicio para poder desarrollar su actividad y completar su programa de gobierno. El asunto delicado de este acuerdo nacional que está proponiendo el gobierno es que lo ha hecho por lo menos en los últimos 3 meses de manera reiterativa. Lo hizo en julio, lo hizo en agosto, lo hizo en septiembre. Y sigue exactamente insistiendo en que se debe hacer dicho acuerdo. Acuerdo pues que tiene que ver con el tema de la paz total, que tiene que ver con el tema de la verdad, que tiene que ver con las reformas sociales, que tiene que ver con el problema de la tierra, como lo señaló también en su alocución, que tiene que ver con el problema de la educación. Es decir, un acuerdo nacional que evidentemente logre que Colombia llegue a un nivel en la cual toda esta pobreza y desigualdad que existe en nuestro país pueda empezar a ser revertida y evidentemente hayan mecanismos mejores de distribución de la riqueza, reducción por tal de la desigualdad, eliminación de la pobreza y reconocimiento de los múltiples derechos que tiene la población y que le han sido esquivos, por lo menos en los últimos 33 años de la aplicación del modelo neoliberal por todos estos gobiernos plutocráticos que nos han antecedido. Hasta ahora, las diversas observaciones que se han hecho, tanto desde los gremios económicos, la ANDI, FENALCO, han sido negativos a ese acuerdo. El gobierno se ha reunido también con los grandes cacaos del país, buscando ese acuerdo nacional. Hasta ahora tampoco hay una expresión positiva de ellos alrededor de ese llamado que hace el presidente de la República. Los partidos políticos con los cuales se hizo la coalición de gobierno inicialmente, que arrojó cuestiones tan positivas como la reforma agraria, la reforma tributaria, la ampliación de la política de sometimiento a la justicia con la consolidación de la Ley 1448, que es exactamente el mecanismo que se tiene para realizar la paz. No ha sido posible tampoco que estos partidos le den el visto bueno a ese acuerdo nacional. De tal manera que estamos ante un fenómeno, bueno, y los medios de comunicación no paran exactamente de reiterar y repetir una y otra observación frente al gobierno, cierta o no cierta, eso es lo de menos. Lo que importa es exactamente hacerle creer a la población en general que hay un desgobierno total
y que evidentemente vamos rumbo al precipicio, al apocalipsis, de que evidentemente todo está en un trauma muy jodido. Entonces, no ha habido posibilidad de que el gobierno logre avanzar en esa posibilidad del acuerdo nacional. Obviamente que desde el movimiento obrero hemos respaldado ese acuerdo nacional, queremos hacer parte de ese acuerdo nacional con el gobierno, con los empresarios, con los partidos políticos, con los campesinos, con los indígenas, con todo el movimiento social. Y por eso estuvimos en la marcha del 27 de septiembre. De tal manera que, ¿qué es lo que hay en el horizonte de toda esta controversia que viene generando el gobierno para el acuerdo nacional? Hombre, que la extrema derecha no permite que haya acuerdo. Ese es el punto central acá. Y por tal motivo persiste en que este gobierno, o desgobierno como ellos lo llaman para justificar cualquier medida, insiste y persiste en la necesidad de que no puede seguir adelante. Se han escuchado y se han conocido expresiones de posibles atentados contra la vida del presidente Gustavo Petro. Ahí se ha escuchado últimamente algunos mensajes de inteligencia militar donde se habla que el señor alias Calzones había sido vinculado para que hiciera un atentado directo contra el presidente de la República. Pero no solamente eso, están todos los ingredientes que hoy la Fiscalía introniza para llevar a la Comisión de Acusaciones las presuntas violaciones al régimen electoral por la entrada de dineros presuntamente que se hizo a la campaña por fuera de la campaña, que es el escándalo con el cual tienen evidentemente vinculado al hijo del presidente Gustavo Petro. Y entonces ya la Fiscalía no ha dudado un minuto en pasar este tema a la Comisión de Acusaciones, buscando también cómo tumbarlo. Y bueno, y ahí están los fenómenos de las fuerzas militares que evidentemente persisten. Un sector, el sector de los zapateros, que está todavía en el ejército, que con absoluta seguridad estarán vinculados a lo que pasó allá en Tierra Alta, en Córdoba, con la agresión que hizo un comando del ejército contra la población civil. Es decir, hay indicios graves de que persisten en la posibilidad de derrocar al gobierno. Y obviamente que nosotros tenemos que decir desde la Central Unitaria de Trabajadores que no lo permitiremos. En conclusión, rechazamos y condenamos todo intento de agresión o de derrocamiento del gobierno de Gustavo Petro, por la vía blanda o dura, inclusive el magnicidio. Y reclamamos exactamente de que se debe fortalecer el acuerdo nacional para que Colombia salga de la desigualdad y la pobreza, establezca un aclimatamiento de la violencia y definitivamente se restauren plenamente la democracia y los derechos fundamentales de la población. Buen día para todos y todas y muy amable Encuentros Pedagógicos por la invitación. Bueno, Fabio, a ti muchas gracias, un excelente día y bueno, muy importante hablar de los temas que están sucediendo y sobre todo lo que están informando los canales que están en contra del gobierno Petro.